Acá seguimos charlando con Alejandra López, que es la secretaria general de la seccional capital de SADOP, y con el compañero Fidel Aguilar, que es el secretario de prensa de la seccional capital de SADOP también. Una cosa que yo quería charlar con ustedes, chica y muchacho y chica, sonríe Alejandra, me parece muy bien. Este es un programa en el cual tratamos a la gente muy bien, a Dios gracias. Muy bien. Una pregunta es la siguiente. Yo me acuerdo en mi época de estudiante, de cuando iba al colegio, lo mismo que a lo mejor Alberto, Juan Carlos, teníamos un respeto por el docente. Sí, mucho claro. respeto. Las familias también tenían respeto. Lo que decía el docente era palabra santa. Era palabra santa. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años, en los últimos tiempos, en que, por ejemplo, uno escucha las noticias, ya sea la televisión, los diarios, que van familiares, y porque el docente o le puso una nota que no le correspondía al alumno porque no estudió, o se porque sí le correspondía, que le correspondía, claro, que no le correspondía, que sí le correspondía, claro, porque no estudió, perdón, me fui, pero también tenía un problema de disciplina, e iban los familiares y agredían físicamente a los docentes. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde parte? Acá Alejandra creo que tiene las herramientas como para decirlo, porque tiene una profesión que tiene que ver con el análisis de muchas actitudes de las personas. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué? Sí, yo creo que es un tema complejo para definir una posición unilateral, que algo se da por causa de algo o que es consecuencia de algo. Digo, hay muchas variables para analizar. Sí creo que las configuraciones familiares fueron cambiando y eso trae aparejado cambios en la sociedad. Y esos cambios se reflejan en la escuela. Un desmembramiento de la cultura familiar. Exacto. ¿Sí? Antes, sí, el docente, como vos bien decís, era la autoridad. La escuela era el segundo hogar. ¿Sí? Claro. Los alumnos, los pibes, iban a la escuela y había una sensación y una apuesta de ascenso social que no la hay. Y ojo, no estoy diciendo que aquello, ¿sí? No estoy en lo nostálgico, era mejor. Y esto es lo peor. Lo que digo es que las configuraciones familiares cambiaron. El lugar de autoridad también cambió con las configuraciones sociales y los cambios sociales. Antes, un pibe, ¿sí? El padre, con solo mirarlo, cerraba la boca. Y hoy no ocurre eso. No, hoy lo enfrenta. Hoy lo enfrenta. no ocurre eso. Digo, esto también, esto que se va, que fue un modelaje, también va a la escuela. Y la escuela es parte de ese nuevo cambio, ¿sí? Con esto que quiero decir, que tiene que haber, no hay una receta, es la construcción del conjunto, de la sociedad, del tejido y los nuevos acuerdos sociales, como también los nuevos acuerdos de contrato entre la escuela y la familia. Claro. Digo, me parece que todavía estamos en un proceso, ¿sí?, donde en realidad falta mirarnos y encontrarnos. Ahora, solo la escuela no. Piénsense en cada uno de nosotros. Si uno se pone a pensar en las configuraciones familiares, ¿sí?, donde antes un chico no le podía decir nada a su padre cuando daba una norma, y hoy puede cuestionarla, ¿sí?, cuestionarla por sus distintas etapas, cuestionarla para después volver a elegir o rebelarse, ¿sí? Y digo, bueno, yo no digo ni que aquello fue mejor ni que esto es peor, hay mayor expresión, pero también implica, ¿sí?, también tomar algunas cuestiones que a veces los adultos, y ahí me incluyo como mamá, ¿sí?,
en esta cuestión donde los tiempos, ¿sí?, de cada uno y la realidad cotidiana no supera, y a veces nos falta poner los límites donde hay que ponerlos, ¿no? Claro. Porque a veces poner un límite o negociar esos límites, ¿sí?, no es frustrarlo, es también frustrar en algún momento, también es una capacidad de don y de entrega y de amor, ¿sí? Y con el tema del celular, ¿qué opinión tenés en esto que vos estás mencionando acerca de el nuevo paso, la nueva educación, este compañero que lo tienen todos? A ver, yo con el celular claro, te voy a hablar claro, más que como dirigente, soy dirigente, te voy a hablar como docente. Yo no tengo una postura tan crítica que digo no al celular. El celular es una herramienta, que me digan que no, que convivimos todos los docentes en el aula donde todos llevan celular. Lo que hay que rever es el celular en el aula. ¿Qué lugar ocupa como elemento de distracción? Porque a veces no puede dar clase. O cómo manejamos el celular, si decidimos manejarlo, ¿sí?, como elemento de aprendizaje. claro. ¿Sí? Estos pactos que se deben hacer dentro de la institución, en una institución y con los alumnos, en general esto ocurre, no digo que no ocurra en la primaria, pero donde más ocurre es en el nivel medio, con el adolescente. También es cierto que es mucho más fácil para el docente prohibir el uso del celular. Sí, no. ¿Por qué? Porque aceptar el celular dentro del aula implica un trabajo también para el docente. Y muchas veces implica un trabajo que es muy incómodo para el docente. ¿Por qué? Porque en materia de celulares, muchas veces los alumnos saben más que los mismos docentes. Sí, Entonces uno tiene que esforzarse y trabajar para poder utilizar el celular. Pero, por ejemplo, una cosa que sería muy sencilla de utilización del celular. Yo me acuerdo, yo soy profesor de matemática, y yo muchas veces hice la prueba de tomar exámenes con machete. Claro. O sea, yo les decía, para la próxima prueba pueden usar machete, chicos. Todos se sorprendían Claro. al principio, ¿no? ¿Cómo podemos usar machete? Todos contentos. Sí, pueden usar machete, pero con una condición. Cuando entregan la prueba, me tienen que entregar la prueba y el machete. Porque yo voy a calificar la prueba y también voy a calificar el machete. Claro, para calificar la comprensión de eso que viene macheteado. Exacto, porque yo como profesor puedo tomarle una prueba en donde sí. pongo a prueba lo que él aprendió, más allá de lo que hizo en el machete o no. Claro. Entonces digo, ¿podría tomar una prueba en donde, por ejemplo, pudieran usar el celular en la prueba? Porque también puedo tomarles algo que no salga directamente de copiar y pegar, sino que tengan que hacer una elaboración para poder, y ahí estaríamos integrando el celular al proceso de aprendizaje, que esa es la clave, ¿no? Ahora hay una pregunta, ¿por qué hay en esta situación de la educación tantas deserciones en los ingresos a las facultades? Considerando vos que sos profesor de matemática, que matemática siempre, yo estuve en industrial 3 años, y matemática era el cordón, vamos a decir, umbilical de lo que era las carreras, de todas, algunas dibujo técnico, otras física y química, pero bueno, matemática siempre a los pibes les cuesta, dicen, y hoy en estos tiempos más. Pero la pregunta está direccionada hacia este costado, Fidel. ¿Por qué tantas deserciones en los ingresos a las facultades? Ese es un tema, y es una preocupación. Y claro que es una preocupación. La escuela secundaria, dentro de esta crisis que estamos hablando desde el principio que estamos acá, la crisis del sistema educativo argentino, Es otra de las afectadas. claro, ahí hay un problema, hay un gran problema. Hace unos años yo me sorprendí una vez y después entendí lo que quiso decir el ministro Tedesco. El ministro Tedesco, el ministro de Educación, ¿no? Sí, que Juan Carlos sucedió Tedesco. a Daniel Filmus. Él decía, en este país, que necesitamos que sea un país industrial, un país donde necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, tenemos un gran problema. Gran parte de los chicos que van a elegir una carrera universitaria se fijan si en el listado de materias de la carrera hay matemática o no, porque eligen la que no tiene matemática. Claro. Entonces estamos en un problema, si nos sigue pasando eso, estamos en un problema y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo de muchas formas. Hay que resolverlo con presupuesto,
Claro. Hay que resolverlo con políticas que no degraden, porque fíjate que todo va a lo mismo, ¿no? ¿Por qué el docente ya no es tan respetado? ¿Por qué el docente no puede en el aula? Digo, todo va a la figura del docente, que cuando nuestra educación, como dijimos hoy, cuando nuestra educación fue capaz de construir una nación, Claro. el docente estaba muy bien calificado Sí, y estaba muy bien en la pago. cima de la pirámide Muy bien. social. Exactamente. Claro. Y hoy tenemos los docentes hoy en la Ciudad de Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza. Entonces ahí tenemos un problema. Ese es un problema Y tenemos, como no se decía resolvió. hoy Alejandra, que nos decía, nosotros cuando vamos a protestar, protestamos por lo que es común a todos los docentes, pero también por lo que no es propio de los docentes privados. Claro. Y ahí entramos en un terreno que a nosotros siempre nos gusta hablar, que es la sección Destruyendo mitos de la educación privada. ¿Cuál es el sueldo? El sueldo mejor es el de el docente, digamos, común, el docente de la escuela primaria o secundaria, tomemos cualquiera de las dos, escuela pública, o aquel que está en la escuela privada. Alejandra. Mira, hoy en realidad no hay diferencia salarial, Claro. ¿sí?, entre el docente que trabaja en la gestión estatal y el docente que trabaja en la gestión privada. No lo hay. ¿Había diferencia antiguamente? Pero si lo hubiera, porque yo ahora te voy a hacer Claro, algunas excepciones, claro, por eso. digo, más allá de los decretos y las normativas que marcan el piso para todos por igual, las mayores dificultades en salario las sigue teniendo el docente que se desempeña en gestión privada. Mirá vos. ¿Sí? Ahí tenemos un No mito estamos Todo en un la dato, época de lo que privilegio decís. como en la época de los 90. Ahí te Claro. estoy respondiendo a tu pregunta, donde se acrecienta un número muy importante en la época de los 90 de colegios privados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión privada, y en realidad en esa época se le daba a esos docentes un Plus. mirá, sí, era un plus, pero sí, un plus, que era un, sí, porque Llegó después a ser pasó hasta un 50% del salario un básico. plus, Del básico. sí. Entonces yo te digo, esa que fue la época que algunos vivieron como de bolsillo dulce, duró muy poco, Claro. duró muy poco. Pero lo que Digo, sí dura porque es el los mito. empleadores no van a perder Es el mito. sus ganancias. Entonces, cuando la situación cambió y ya tenían instalado su lugar educativo, que algunos son instituciones educativas, pero algunos funcionan en la mentalidad de empresas, ¿sí? Digamos, esos pluses se fueron, por necesidad de trabajo, cambiando a cuenta de futuros aumentos. Ya, se licuaron. Se licuaron, muchachos. Entonces, hoy tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los docentes deberían cobrar exactamente lo mismo, los que están dentro de un plan de estudio y la currícula avalada por el Ministerio de Educación, pero en privada. ¿Por qué los papás decidimos mandar, o se decide mandar, a los niños y a los jóvenes? No digo todo, digo, pero ¿por qué existe? ¿Será porque en esta escuela tenés taller de teatro, taller de deportes a la tarde, huerta? Bueno, y ahora te va a contar Alejandra qué Pero pasa Fidel, con esos maestros. Tenemos números en un país. Hoy estuve en una charla de profesionales. De profesionales No, está bien. ligados a la salud. Y hablábamos de algo en la Argentina que nos sigue sorprendiendo. Yo estuve en 3 lugares diferentes con gente ligada a la medicina. Hoy estuve con gente ligada a la trombosis, por ejemplo, con médicos, especialistas, en una, ahora que estamos cerca del Día Mundial de la Trombosis, que va a ser el día 13 de octubre. Pasé el chivo, de paso. Y 13 de octubre. La preocupación es en falta de números. En la Argentina no tenemos estadísticas. Y la pregunta era, ¿cuántos chicos hay en la escuela pública y cuántos pibes hay en la escuela privada? En la ciudad 50-50. Más de Bien. 50-50. La 50 ciudad de y Buenos 50. Aires. Sí, ahí está. Ahora, la realidad del país es 80-20, más o menos. Ah, mira vos. Más o menos 80-20. Ese número se va incrementando en favor de la escuela privada en las grandes ciudades. Claro. Las grandes urbes. Sí, las van grandes ciudades, Rosario, equiparando. Santa Fe. Y Buenos Aires es el top
que es 50 y 50 exactamente. Mirá vos. A veces fluctúa un Todo poco, un ¿no? numerito, ¿eh? Pero nosotros siempre solemos decir esto: el docente de la escuela privada, con suerte, gana igual que el de la escuela estatal. Mirá vos. Porque hay muchos adentro de las escuelas privadas que ganan hasta un 50% de lo que gana el otro. Claro. Y con lo que agrava más la injusticia de esta situación, son esos docentes en donde las escuelas privadas basan su estrategia de mercado. Claro. Porque, como dije recién, te dicen, acá tenés fútbol, ¿eh? Y tenés Teatro. taller de teatro y tenés cerámica. Mayor campamento. Esos Sí, docentes, sí. esos docentes cobran casi hoy el 50% de lo que cobra la maestra de segundo grado o el profe de matemáticas. Esos docentes que representan un porcentaje muy significativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Estamos hablando de casi entre las academias, los jardines no incorporados a la enseñanza oficial, los no incorporados, estos docentes, estamos hablando casi de un 27, entre un 27 y un 30%, ¿sí? Por jornada de 4 horas gana 6.400 pesos. Claro, Esa es la realidad. claro. ¿Y cómo es la jubilación de un docente? Ay, Tienen una bueno. Porque ese es otro tema también que sé fehacientemente, porque se ha tocado inclusive en algún momento, en algún congreso, en alguna de las visitas que siempre se hacen a la Comisión de Educación. Y bueno, es eso. ¿Cómo es la situación, digamos, de ese docente que se está por jubilar y que cuántos años tiene que tener? Y que sé que es una caja especial. Tenemos que volver al mismo esquema que te decía recién Alejandra. El docente que está incorporado a la enseñanza oficial, ya, para hacer ejemplo, la maestra de grado, el profe de matemática, el profe de geografía, el profe de educación física, el de música, todos esos tienen un régimen jubilatorio que acceden al 82% y que luego logran la movilidad. El famoso 82% móvil. El famoso 82%. Ahora, 82. todo el resto, esto que te digo, a ver, cuando hablamos del resto y estos extracurriculares que estamos diciendo estamos hablando, por ejemplo, de una escuela bilingüe de Belgrano, Sí, sí. donde todos sabemos que tienen cuotas. Elevadísima, Bien. como en San Isidro. Todos los docentes que trabajan a la tarde dando las materias en inglés, Que son por los cuales los padres pagan el plus. el plus. Claro. Son los Esos que menos docentes cobran. están precarizados en su salario y cobran casi la mitad de lo que cobran los otros. Es increíble. Esto es lo que, viste, que decimos destruyendo mitos, porque uno tiene una idea completamente Sí, contraria. supuesto, Y contraria. ahora, si querés, entramos en un lugar en donde Jubilación. ¿estás sentado? Entremos en el lugar de los docentes universitarios de las universidades privadas. Ah, ese es un tema. Sí, sí, es verdad. Y ahí tenemos para hablar. Carlos, ¿cuánto nos queda de programa? No, nos queda más o menos, querido Nico. Un tiempito. Si hacemos una escala de sí, precarización sí. laboral en Argentina, Precarización absoluta. yo creo que si no están entre los 10 primeros, entre los 5 primeros, como de los más precarizados, Sí, sí. los docentes de universidades privadas los docentes de universidades privadas trabajan a destajo. Sí, O eso sea, lo sé. Cuando hay un día feriado, no lo cobran. Mirá vos. Hay No se respetan las universidades licencias. donde no tienen licencias por enfermedad. Si una compañera se embaraza y tiene que gozar de la licencia por maternidad, le dicen, bueno, vaya, tenga a su hijo y cuando vuelva tendrá de vuelta la hora, y no le pagan el salario. Ah, mira vos. Increíble. No le pagan o sea, trabajan un cuatrimestre de 3 meses, cobran esos 3 meses y luego no cobran. El verano no lo cobran. O sea que los docentes universitarios privados tienen que no comer en el verano, dejar de alquilar, no pagar la luz, no pagar el teléfono, porque el régimen que tienen las universidades privadas hace que estas cosas no las tengan en cuenta. Y esa es una lucha muy grande que tenemos nosotros. Cuando ustedes se refieren a que se ejerce violencia, aprietes, represalia contra los docentes, ¿por dónde va eso? Te enumero un par de cuestiones y hay muchas más variables. El docente de gestión estatal, su empleador es el Estado. ¿Sí? Obviamente. Entonces, el Estado es tan amplio, más allá que puedo tener un directivo de conducción, ¿sí? Pero el empleador
tampoco es ese directivo de conducción, es el Estado. En la gestión privada, el empleador lo tenés ahí, Es el dueño de... cara a cara. ¿Sí? Cara a cara. Es el dueño de la empresa educativa. Exactamente. ¿Sí? Que es el que, no todos, yo no quisiera generalizar, decimos muchas entidades, ¿sí? A veces viste sotana, a veces no. Exacto. Digo. Donde en realidad es la relación ahí, más allá que ese colegio tenga aporte o no, es privada. O sea, yo presento un currículo y es él, nombre y apellido, o entidad propietaria, pero el que me toma. ¿Sí? Claro. Por eso la estabilidad, si bien la hay, es impropia, porque no hay carrera y concurso de ascenso en la docencia privada. Me tomó alguien, X, o X razón societaria, si querés. ¿Sí? Pero que Y tiene ese la mismo cabeza un CEO. Y me puede pasa con despedir. los paros? ¿Ustedes Claro. por qué creen que en la docencia privada, primero, que hay un mito, y creen, el mito a veces social es que en los docentes privados no paramos? Digo, ese es un mito a deconstruir. Es verdad, ¿sí?, que los mitos se construyen con algún punto De de la realidad, ¿sí? Digo, nadie sostiene mito y se instituye si no hay un existe, criterio de claro. realidad, Que algo que venga a avalar eso. ¿Cuál es el punto de realidad? Ese Sí, es el tema. el punto de realidad, por eso yo digo, no, muchachos, paren, que en la docencia privada paramos. Este mito se genera, sí, que quizás paren menos que los mismos compañeros de la gestión estatal. Más, un docente, los docentes convivimos mucho, trabajamos en privada y en el Estado, y a veces hasta nos falta concientización de esto, ¿Se da porque mucho esa paramos, realidad? sí, Mucho. paramos en el Estado y no vamos a trabajar, ¿sí? Pero vamos a trabajar en el privado. ¿Por qué? Porque la ecuación es muy fuerte. La ecuación no es solamente el descuento, más allá que uno pueda decir y repudie el descuento y se queja. La ecuación es la posibilidad de despido. Claro, la preservación Nosotros del puesto de tenemos, trabajo. exacto, pero tenemos casos concretos, y cuando pusimos en el último mayor repudio, fue casos concretos de donde tenemos delegado y a una compañera filial le dijeron, si parás mañana, te despido. Sí, sí. No, una Y- cosa realmente. No, y lo efectivizaron. Claro. Ahora estamos en conflicto ¿Por con qué? esta escuela. Estamos en conflicto. ¿Por qué? ¿Es de capital? Porque es de ¿Es de capital. Sí, el Raifad. Colegio Rey Fad de Palermo. De Palermo. ¿Sí? Que está ¿Por donde qué? está la mezquita. Porque en realidad uno también, Claro, digo, se da todo, hay que leer los roles, ¿sí?, que cumplimos con los que defendemos los trabajadores, pero también el rol de que está del otro lado. No ejemplifica masivamente. Los empleadores no ejemplifican, que van con un caso ejemplifican y le demuestran al otro la preservación. Ojo, ¿querés preservar? Sí. Estamos en octubre, ¿Qué Una opinan pregunta. acerca de las 3 previas que en algún momento se quiso poner? ¿Es una solución o la histórica es seguir con las 2 previas, diciembre, julio, que se rinden justamente las materias, que esta también es otro tema? La calidad educativa que recién hace un rato pasábamos justamente sobre eso. Mira, en este momento existen las 2 previas, se debate la tercera. Yo digo que es para escucharnos todos los docentes Claro. y rever, porque no pasa solo por 2 o por 3, ¿sí? Uno, algún parámetro tiene que poner. Digo, ¿es 2? ¿Es 3? ¿Es nada? Digo, pero más allá de ese parámetro es qué nos pasa a los alumnos, qué pasa en el alumnado, que muchas veces, aún dándole las posibilidades, llega a la mesa de examen y no se presenta. Claro, O no se claro, presenta claro. sin nada. ¿Hay deserciones? ¿Hay cierto número acerca de eso? Mira, yo creo que hay deserción. ¿Y sabes dónde se nota un poco más? No sé si la palabra es tan deserción, que no terminan en quinto año, Claro. con Sí, las la terminalidad. previas, ¿sí? Claro.
Quedan en colgados, realidad como dice quedan las clásicas colgados que después se toman. ¿Sí? Un tema que se ha hablado mucho tiempo, desde hace rato, que acusan a los docentes desde el gobierno de la falta de capacitación de los docentes. ¿Qué tienen para decir ustedes? La capacitación docente, en todo caso, si es un problema que también debe asumir el Estado. Porque Claro. el que capacita a los docentes es también el Estado, digo. El Estado, en la Argentina hay un único sistema educativo, es el sistema público de educación. Y cada jurisdicción reproduce ese sistema. Que quiere decir que el sistema público depende del Estado, esencialmente. Luego existen gestiones para cada una de las casas de estudio, que pueden ser de gestión estatal, gestión privada, gestión cooperativa, gestión social. Hay muchas gestiones que prevé la Ley Nacional de Educación. Ahora, nosotros peleamos desde hace muchos años por la capacitación, pero creemos que la capacitación tiene que ser capacitación en servicio, tiene que estar brindada por el Estado en el mismo lugar de trabajo. El docente reclama esa capacitación, pero muchas veces no tiene tiempo. No tiene tiempo material ni físico. O sea, hablemos una cosa que a nosotros nos dolió mucho, que fue la expresidenta cuando dijo una vez: trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. Que realmente, lo que pasa es que la ignorancia a veces nos nos dolió mucho, Claro. pero digo, una maestra que trabaja 4 horas por día tiene 35 cuadernos para corregir todos los días, tiene que planificar sus clases, imagínate cuando trabaja 2 turnos. Claro, que Eso se algunos multiplica hace todo por 2. Digo, ¿cuándo 2 escuelas. Claro, ¿cuándo nos queda tiempo para capacitarnos? Claro. Ahora, ¿se debe hablar de la capacitación docente? Sí, y debemos luchar. Y habíamos conseguido un programa muy interesante, que es el programa Nuestra Escuela, que se estaba llevando adelante en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires, y que ahora es parte de nuestras reivindicaciones, que se siga sosteniendo el plan Nuestra Escuela, que era un plan de capacitación en servicio para los docentes, donde los capacitadores iban a las escuelas y ahí los docentes se capacitaban. Y porque hace falta capacitarse, sí, todo el tiempo hace falta capacitarse. Eso es. Mira, yo ahí quiero agregar algo. Yo creo mucho en la formación y capacitación, pero también creo en la resignificación de la propia práctica docente. Y eso se construye en forma colectiva con el otro que es docente. Claro. Digo, a veces se ha sutilmente, que no implica no formarse y capacitarse, se ha desvalorizado el saber previo de reconstruir con el otro las propias prácticas educativas. ¿Sí? Está todo bien, pero muchachos, ¿no viene el externo? ¿Sí? Harvard o cualquiera a extrapolar un modelo, ¿sí?, sobre cómo hay que enseñar. Bueno, la UBA ha sido reconocida como una de las mejores universidades del mundo. Lo digo así, pero... Y así como en algún momento la Argentina, uno decía, mirá, comparás las policías del mundo y la policía federal decían que era una de las mejores del mundo. Bueno, la educación argentina o la calidad educativa de la República Argentina también era considerada en algún momento una de las mejores del mundo. ¿En qué nivel estamos ahora en esa calidad educativa? ¿Cómo lo miran? No, la verdad que ahí ya... No, yo no sé. No somos ni lo mejor del mundo ni lo peor del mundo, calculo, pero... No. Claro. No, Claro, no somos Noruega, pero bueno. No somos Ahora, Finlandia. perdóname, Depende- hay A ver. una lógica conclusión de lo que ustedes dicen con bastante sencillez y solvencia. Cuando hay que pasar la mayor parte del tiempo mental y físico disponible pensando en juntar horas clase para poder vivir dignamente, la capacitación no existe. Claro. Es todo todo un un tema, tema, Es que se excluyen cuando debieran ser complementarias. Y ahí Sí. comparto con Fidel cuando dice, esta es una gran responsabilidad del Estado. No es que los docentes tienen que ir a buscar en el Estado a ver dónde me puedo seguir formando. Pues yo creo que la formación de un ser humano es una tarea constante y permanente. O sea, incluso como... ¿Vos dijiste Noruega recién?
Sí, Yo dije, claro, En claro. Noruega los docentes trabajan 4 horas, no más de 4 horas. No, por Tienen supuesto. salarios dentro de los mejores. Por supuesto. que hay en el- Lo ahí está la último- explicación, ¿no? Y te digo, y en Holanda, viste que yo hice una mención al lugar que históricamente ocupaba la educación pública en este país. En Holanda gana mucho más un docente que cualquier otro protagonista calificado de una escala salarial. Porque O lo ven sea, número uno. bueno, ¿y cuáles son dónde están los países que han apostado a la inversión en serio en materia educativa? Hay algo muy Van importante. siguiendo lo que el mundo va marcando como tendencia. Nuestros científicos no quieren seguir en la Argentina. En algún momento, tanta frase, recién decías vos, cuando alguien que fue Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. Mm. ¿Se acuerdan? Sí. Y realmente esas vulgaridades parece que son reiteradas en nuestras autoridades, sea ministro, sea presidente o quien sea, porque realmente tenemos que tomar el parámetro de la educación en la Argentina de una vez por todas, que los maestros tengan buenos salarios y que nuestros hijos, algunos que todavía tenemos, mi hija está en tercer año de secundaria, uno ve esto y va a una escuela privada, veo la calidad educativa, cómo va esa evolución, y creo que nos tenemos que preocupar en serio, las autoridades y también los padres. Lo que pasa es que también tenés que fijarte que yo recuerdo cuando estaban en campaña del PRO Cambiemos, que iba Bullrich, el ministro Esteban Bullrich, el actual ministro de Educación, diciendo que bueno, que iban a hacer no sé cuántos jardines de infantes. Pero vos ¿Cuántas sabés- escuelas? No, pero fíjate una cosa, hablaba de los jardines de infantes, que me parece una cosa elemental. Bueno, están ¿entiendes? haciendo el preescolar Pero- obligatorio. Pero sí, pero no habló de la escuela ni de inversión en la escuela primaria, secundaria. Sí. A pesar de que me preguntaban en muchas oportunidades por qué hay tanta falencia en de la primaria a la secundaria, porque realmente hay chicos que llegan a la secundaria sin saber absolutamente nada, esa es la realidad. Sí, recién hablábamos. Digo, de eso. hay una cuestión entre jardín, primaria, secundaria y el punto de trabajo, si querés, o universidad. Claro. Digo, esos eslabones, falta trabajar. Claro. Cuando hablamos de calidad educativa, ¿qué hablamos cuando hablamos de calidad? Me parece que es un tema mucho más profundo, digo, de pensar la calidad, donde una de las variables también tiene que ver con la inversión educativa. Digo, a ver, nuestra sociedad pone a la educación En primer término. en primer término, porque es una elección y es una política. Claro. Digo, porque, digo, vos me decías, ¿cómo está el sistema educativo? Sí, obviamente, te tengo que reconocer que hay cuestiones estructurales que van más allá de una gestión de gobierno, o quien esté. Pero digo, los argentinos, ponemos, ¿sí?, a la educación, ¿sí?, en el primer término, en primer lugar. Digo, eso debe ser generado, no vamos a decir que se pueda lograr ya, ¿sí?, pero en realidad debe ser una política de país. Si nosotros lo que estamos es acomodando. Tiene que ser una política de Estado real. Necesitamos una gesta educativa. Claro. Una gesta es cuando un pueblo define y decide ir hacia un lugar. Un destino. Necesitamos decidir ir a ese lugar, necesitamos discutir qué es lo que necesitamos como educación para todos y después de eso discutir cuánta plata se necesita para eso. Pero si no lo encarnamos todos como pueblo, todos juntos y decidimos esto, nunca vamos a conseguir la plata que hace falta. Quería solamente aportar, porque ya se está yendo el tiempo, que Julio González Infran estuvo en el Senado Nacional y está avanzando en el Senado el proyecto de la ley de Marina Mercante con un apoyo interesante, proyecto de Pino Solanas y el apoyo de Miguel Ángel Pichetto. Bueno, entonces no voy a tirar el barco que le regalé a mi hijo cuando era chiquito, que era la batería, que no lo tiro. Bueno, Alejandra, te agradezco en el alma que hayas venido. No, gracias Fidel, a vos por también. invitar.
Ustedes son pasamos bienvenidos. muy bien. Bueno, Sí. nos alegramos, me alegro muchísimo, son bienvenidos siempre. Ya vamos a tener oportunidad de charlar mucho más en extenso. Algún día vamos a hacer un programa solamente por el tema de educación. Y- Ay, qué bueno. De eso Hay que hacerlo. serían 3 horas realmente que sería muy importante. No digo mañana ni el próximo jueves ni nada, pero ya nos vamos a poner en contacto y vamos a hacer un programa de 3 horas con el tema de educación, que es muy importante. Fíjate vos que recién decías algo, Alejandro. Los argentinos tenemos como primera cosa presente nosotros el tema de educación. No sé mucha gente si lo tendrá, yo y los muchachos de acá también la tenemos. Así que les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan participado de Sintonía Gremial. Y bueno, Juanca, gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Gracias Y a ustedes. Y si es posible a las 5, Juanca. No lo digas así. Yo hoy no estuve a las 5. Sí, claro. Bueno. Ese güey que pica boletos, dice. No, Ahora va a pagar el té acá en una cuadra. No, yo sé por qué vino a las 5, Juan Carlos. Vos también te diste cuenta, Alberto. Gracias, Alberto. Nos vemos cuando vuelvas. Bueno, cómo no. Feliz viaje. Gracias. Buen voyage.